En el elegante restaurante La Terraza Dorada del hotel más exclusivo de la ciudad, las mesas de mármol blanco brillaban bajo las luces de cristal que colgaban del techo abovedado. Era viernes por la noche y la clientela más adinerada de la sociedad se reunía para cenar mientras disfrutaba de la vista panorámica de las luces de la metrópoli a través de los ventanales que iban del piso al techo. En el centro del salón principal, un piano de cola negro Stingway esperaba silenciosamente, rodeado por mesas donde empresarios, políticos y celebridades conversaban en voz baja mientras degustaban platillos que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Sofía Herrera se movía entre las mesas con la gracia silenciosa de alguien que había perfeccionado el arte de servir sin ser notada. A los 31 años llevaba 6 trabajando como mesera en La Terraza Dorada, donde había aprendido a lidiar con la arrogancia de los clientes ricos y las exigencias imposibles de su jefe. Sus manos, que una vez habían danzado sobre las teclas de un piano con la destreza de una concertista profesional, ahora cargaban bandejas pesadas y limpiaban copas de cristal. El uniforme negro con delantal blanco que vestía contrastaba con los vestidos de diseñador y los trajes costosos que la rodeaban, recordándole constantemente su posición en esa jerarquía social tan marcada. Eduardo Montalvo, el propietario del restaurante, era un hombre de 50 años, cuya fortuna había crecido tanto como su ego a lo largo de las décadas. Alto, de complexión robusta, con el cabello canoso perfectamente peinado y siempre vestido con trajes italianos hechos a la medida, Eduardo había construido un imperio gastronómico que incluía 5 restaurantes de lujo en la ciudad. Sin embargo, su éxito financiero no había venido acompañado de humildad o compasión. Por el contrario, trataba a sus empleados como objetos desechables, especialmente a aquellos que consideraba de clase inferior. Sofía había sido víctima de sus humillaciones públicas en múltiples ocasiones, pero el trabajo le permitía mantener a su madre enferma y a su hermana menor, por lo que había aprendido a tragarse el orgullo y soportar sus abusos en silencio. Esa noche en particular, Eduardo había llegado al restaurante con un humor especialmente malicioso. Su más reciente proyecto, un restaurante en el centro histórico, había recibido críticas negativas en las redes sociales debido al mal servicio, y necesitaba descargar su frustración en alguien. Cuando vio a Sofía organizando las mesas para la cena, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «¡Sofía!», le gritó desde el otro extremo del salón, lo suficientemente alto como para que varios clientes voltearan a ver. «Espero que esta noche no cometas los mismos errores torpes de siempre. Los clientes de clase no están acostumbrados a lidiar con la incompetencia de gente como tú». Las mejillas de Sofía se encendieron de vergüenza, pero mantuvo la compostura profesional que había desarrollado a lo largo de los años. «Por supuesto, señor Montalvo», respondió con voz firme pero respetuosa. «Haré mi mejor esfuerzo como siempre». Su respuesta, aunque sumisa, contenía una dignidad sutil que irritó aún más a Eduardo. Él esperaba verla quebrantada, suplicante, completamente sometida a su autoridad. El hecho de que Sofía mantuviera cierta compostura, a pesar de años de maltrato, lo molestaba profundamente. Eduardo continuó con sus ataques verbales durante toda la tarde. Criticaba cada movimiento de Sofía, desde la manera en que dobla las servilletas hasta la velocidad con la que servía el agua a los clientes. «Miren cómo trabaja esta gente», decía en voz alta a los clientes habituales, señalando despectivamente hacia Sofía. «Sin ninguna educación formal, sin modales refinados. Es lo máximo a lo que pueden aspirar en la vida».
Sus comentarios no solo humillaban a Sofía, sino que también incomodaban a muchos de los comensales, quienes comenzaban a cuestionar si realmente querían seguir frecuentando un lugar donde el propietario trataba tan mal a su personal. La situación se intensificó cuando llegó la hora del entretenimiento nocturno. Como era costumbre los viernes por la noche, la Terraza Dorada ofrecía música en vivo para amenizar la cena de sus clientes más exclusivos. Esa noche, el pianista contratado, un músico de mediana edad conocido por su repertorio de jazz y música clásica, había llamado para cancelar debido a una emergencia familiar. Eduardo estaba furioso. Había prometido entretenimiento en vivo a varios clientes importantes y la cancelación de último minuto amenazaba con arruinar la reputación de excelencia que tanto había trabajado para construir. «Esto es un desastre», rugía Eduardo mientras caminaba de un lado a otro frente al piano silencioso. «¿Cómo voy a explicarles a mis clientes VIP que no tenemos música esta noche? Mi reputación está en juego». Los meseros y el personal de cocina observaban nerviosamente, sabiendo que cuando Eduardo estaba así de alterado, siempre terminaba descargando su ira en alguien. Sofía, quien continuaba sirviendo las mesas con profesionalismo a pesar del ambiente tenso, trataba de mantenerse invisible, esperando no convertirse en el blanco de la siguiente explosión de su jefe. Un cliente habitual, el señor Ramírez, un empresario influyente conocido por su paciencia y buenos modales, se acercó a Eduardo con una sugerencia. «Don Eduardo», le dijo con tono calmado, «¿no habrá alguien entre su personal que pueda tocar algo sencillo? No necesita ser un concierto profesional, solo algo de música de fondo para mantener el ambiente». Eduardo lo miró como si hubiera sugerido algo completamente ridículo. «¿Mi personal?», respondió con sarcasmo. «Señor Ramírez, mi personal viene de los barrios populares. Esta gente apenas sabe leer, mucho menos tocar instrumentos clásicos». Sin embargo, la sugerencia había plantado una semilla de una idea perversa en la mente de Eduardo. Sus ojos se posaron en Sofía, quien en ese momento estaba recogiendo los platos de una mesa cercana. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, mientras concebía lo que consideraba una broma perfecta: humillar públicamente a Sofía al exponerla frente a todos los clientes como la empleada ignorante que él creía que era. «Sofía», le gritó, atrayendo la atención de todo el restaurante, «ven acá inmediatamente». Sofía dejó los platos que estaba recogiendo y se acercó nerviosamente, sintiendo todas las miradas de los comensales sobre ella. «Sí, señor Montalvo», respondió, preparándose mentalmente para otra humillación pública. Eduardo se colocó junto al piano, gesticulating teatralmente hacia el instrumento. «Sofía», dijo con voz lo suficientemente alta como para que todo el restaurante pudiera escuchar, «ya que nuestro pianista no pudo venir esta noche, tú vas a entretener a nuestros distinguidos clientes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los comensales intercambiaron miradas de confusión e incomodidad, sin saber si Eduardo hablaba en serio o si era algún tipo de broma cruel. Sofía sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza, pero también sintió algo más: una chispa de la dignidad que había mantenido dormida durante años de maltrato. «Señor Montalvo», respondió con voz más firme de la que había usado jamás en el trabajo, «yo no creo que sea apropiado». «No me interesa lo que tú creas», la interrumpió Eduardo, disfrutando claramente del espectáculo que estaba creando. «Te estoy dando una orden directa. Siéntate en ese piano y toca algo para nuestros clientes». Se dirigió a los comensales con una sonrisa burlona. «Señores, van a presenciar lo que pasa cuando la gente sin educación trata de hacer cosas para las que no está preparada. Será educativo». Sofía miró alrededor del restaurante, viendo las caras de los clientes que expresaban desde curiosidad hasta compasión por su situación.
Algunos parecían genuinamente incómodos con la crueldad evidente de Eduardo, mientras otros esperaban con morbosa curiosidad ver cómo se desarrollaría la humillación. En ese momento, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de huir o suplicar, decidió aceptar el desafío de Eduardo. «Está bien, señor Montalvo», dijo Sofía con una voz que sorprendió a todos por su calma y determinación. «Acepto». Eduardo no esperaba esa respuesta. Había anticipado súplicas, lágrimas o al menos resistencia que le permitiera humillarla aún más. La aceptación directa de Sofía lo dejó momentáneamente desconcertado, pero rápidamente recuperó su compostura maliciosa, convencido de que estaba a punto de presenciar el fracaso más épico de su empleada. Con pasos firmes que sorprendieron a todos los presentes, incluyendo a ella misma, Sofía caminó hacia el piano de cola. Se sentó en la banqueta de terciopelo rojo, ajustó su posición con una naturalidad que hizo que varios comensales fruncieran el ceño con curiosidad y colocó sus manos sobre las teclas. Por un momento, simplemente se quedó allí, sintiendo el peso del marfil bajo sus dedos, reconectándose con una parte de sí misma que había mantenido enterrada durante años de supervivencia y trabajo duro. Eduardo observaba con una sonrisa de anticipación cruel, completamente seguro de que Sofía haría el ridículo, y él podría usar su fracaso como justificación para humillarla aún más frente a todos. «Vamos, Sofía», dijo con sarcasmo, «no tenemos toda la noche. Muéstranos esas habilidades musicales ocultas». Su tono era claramente burlón, y varios comensales comenzaron a sentirse genuinamente incómodos con la situación que estaba desarrollándose frente a ellos. Sofía cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego comenzó a tocar. Las primeras notas de Clair de Lune de Debussy llenaron el aire con una pureza y belleza que dejó a todo el restaurante completamente inmóvil. No era solo técnicamente perfecta, era una interpretación llena de emoción, de años de dolor silencioso, de sueños sacrificados, pero nunca completamente olvidados. Sus dedos se movían sobre las teclas con una gracia y precisión que revelaban años de entrenamiento clásico serio. Eduardo se quedó boquiabierto, completamente incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La mujer a quien había humillado y menospreciado durante años estaba tocando con un nivel de maestría que él jamás habría imaginado posible. Los comensales estaban visiblemente emocionados. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros habían dejado de comer completamente, cautivados por la belleza de la música que fluía desde las manos de quien habían considerado simplemente una mesera más. Si estás sintiendo la misma emoción que los comensales al descubrir el talento oculto de Sofía, quédate con nosotros, porque lo que está por venir va a transformar no solo la vida de ella, sino la perspectiva de todos los presentes sobre juzgar a las personas por las apariencias. Sofía continuó con la pieza, permitiendo que cada nota fuera una liberación de años de silencio forzado, cada acorde una declaración de que ella era infinitamente más de lo que las circunstancias la habían obligado a parecer. La transformación era visible no solo en su técnica impecable, sino en toda su presencia. Ya no era la mesera sumisa que se movía silenciosamente entre las mesas, sino la artista consumada que había sacrificado su carrera por supervivencia familiar. Cuando las últimas notas de Clair de Lune se desvanecieron en el aire, el silencio duró varios segundos antes de que estallara un aplauso espontáneo y entusiasmado. Los comensales se pusieron de pie, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas, aplaudiendo con una intensidad que rara vez se veía en ese lugar de formalidades sociales calculadas. El señor Ramírez fue el primero en acercarse, con genuina emoción en su voz. «Señorita, esa fue una de las interpretaciones más hermosas que he escuchado en mi vida. ¿Dónde estudió música?» «Sofía»,
Aún temblando por la emoción de haber tocado después de tantos años de silencio musical, respondió con humildad: «Estudié en el Conservatorio Nacional, señor, aunque tuve que dejar mis estudios antes de graduarme». Su respuesta causó murmullos de asombro entre los comensales, quienes comenzaron a entender la magnitud de lo que acababan de presenciar. Una artista formalmente entrenada que había estado sirviendo sus mesas durante años sin que nadie se diera cuenta de su verdadero talento. Eduardo permanecía inmóvil, con el rostro enrojecido por una mezcla de humillación, shock y rabia. Su plan de humillar públicamente a Sofía se había convertido en su propia humillación, exponiendo no solo su crueldad, sino también su completa incapacidad para reconocer el valor de las personas que trabajaban para él. Varios comensales lo miraban con una mezcla de desaprobación y vergüenza ajena, claramente cuestionando su carácter y sus métodos de liderazgo. Una elegante señora mayor, conocida en la alta sociedad por su patronazgo de las artes, se acercó a Sofía con admiración genuina brillando en sus ojos. «Querida», le dijo tomando sus manos, «ese nivel de interpretación no se improvisa. Tienes un talento extraordinario que no debería estar desperdiciado sirviendo mesas». Se dirigió a Eduardo con una mirada fría. «Señor Montalvo, espero que reconozca el tesoro que ha tenido trabajando para usted todos estos años». Sofía decidió continuar, eligiendo una pieza más compleja y emocionalmente intensa: el primer movimiento del Concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Era una elección audaz, una pieza que requería no solo técnica virtuosa, sino también una comprensión emocional profunda de la música. Mientras sus dedos volaban sobre las teclas, interpretando los pasajes más desafiantes con una facilidad que dejaba claro su nivel de entrenamiento, la atmósfera en el restaurante se había transformado completamente. Los comensales habían abandonado completamente sus cenas, completamente absortos en la música que fluía desde el piano. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente escuchaban con los ojos cerrados, perdidos en la belleza de la interpretación. Eduardo observaba con una mezcla de horror y fascinación cómo su restaurante se había convertido en una sala de conciertos improvisada, y cómo la mujer, a quien había tratado como escoria, se había convertido en el centro de atención y admiración de todos sus clientes más importantes. Cuando Sofía terminó el movimiento de Rachmaninoff, el aplauso fue aún más ensordecedor que antes. Los comensales no solo aplaudían, algunos gritaban «¡Brava!» con genuino entusiasmo. El señor Ramírez se acercó nuevamente, pero esta vez con una propuesta que cambiaría todo. «Señorita Sofía, mi esposa y yo somos mecenas de las artes en la ciudad. Nos gustaría patrocinar sus estudios para que pueda completar su formación musical y perseguir una carrera profesional como pianista». La propuesta dejó a Sofía sin palabras. Durante años había soñado con la posibilidad de volver a la música, pero las responsabilidades familiares y la necesidad económica habían hecho que esa posibilidad pareciera imposible. «No sé qué decir», murmuró con lágrimas en los ojos. «Sería un sueño hecho realidad, pero tengo responsabilidades familiares». La señora mayor la interrumpió gentilmente. «Querida, parte de nuestro patrocinio incluiría un estipendio para que puedas mantener a tu familia mientras estudias. El talento como el tuyo no puede perderse». Eduardo finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido estrangulado. «Un momento, ella es mi empleada. Tiene un contrato conmigo». Su intento desesperado de mantener control sobre la situación fue recibido con miradas de desprecio absoluto por parte de los comensales. El señor Ramírez se dirigió a él con frialdad. «Señor Montalvo,
Después de presenciar cómo trata a sus empleados esta noche, dudo que muchos de nosotros continuemos frecuentando su establecimiento. Varios otros comensales asintieron en acuerdo, y algunos comenzaron a levantarse de sus mesas, claramente disgustados por el comportamiento de Eduardo. «Es vergonzoso», murmuró una señora, «tener un talento así sirviendo mesas porque el jefe es demasiado ciego y cruel para reconocer el valor de su gente». Los comentarios llegaban a Eduardo como puñaladas, dándose cuenta de que su crueldad no solo había expuesto su carácter, sino que también estaba costándole clientes valiosos. Sofía se puso de pie del piano, todavía procesando la magnitud de lo que había sucedido. En una sola noche, había recuperado una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Había demostrado su valor frente a quienes la habían subestimado y había abierto una puerta hacia el futuro que había soñado durante años. «Señor Montalvo», dijo dirigiéndose a Eduardo con una dignidad recién encontrada, «creo que es hora de que busque un nuevo trabajo». Eduardo, que había pasado de la arrogancia al shock y finalmente a la desesperación, trató de hacer una oferta desesperada. «Sofía, podemos hablar sobre un aumento, mejores condiciones». Pero era demasiado tarde. La humillación que había planeado para ella se había convertido en su propia perdición, y todos los presentes habían visto su verdadero carácter. Sofía simplemente negó con la cabeza. «Gracias, pero no. Es hora de que persiga lo que realmente merezco». Los días siguientes trajeron cambios dramáticos para ambos. Sofía dejó el restaurante para comenzar su nueva vida como estudiante patrocinada, donde pudo completar su formación musical y lanzar una carrera como concertista profesional. Los mecenas cumplieron su palabra, proporcionándole no solo la educación, sino también el apoyo financiero necesario para cuidar de su familia mientras se dedicaba completamente a la música. Eduardo, por otro lado, enfrentó las consecuencias de años de arrogancia y maltrato. Muchos de sus clientes más importantes dejaron de frecuentar la Terraza Dorada, y varios empleados, inspirados por el valor que Sofía había demostrado, comenzaron a denunciar otros casos de abuso laboral. Su reputación en la industria gastronómica se vio severamente dañada y tuvo que vender 2 de sus restaurantes para mantener a flote el negocio. Un año después, Sofía daba su primer recital profesional en el Teatro Nacional, con una audiencia que incluía a muchos de los comensales que habían presenciado su revelación aquella noche en el restaurante. Entre el público también estaba Eduardo, quien había comprado un boleto en la última fila, observando con una mezcla de admiración y arrepentimiento a la mujer cuyo talento había despreciado durante tantos años. Después del concierto, que fue recibido con una ovación de pie prolongada, varios periodistas entrevistaron a Sofía sobre su extraordinaria transformación de mesera a concertista. «Durante años pensé que había perdido mi oportunidad», reflexionó. «Pero a veces las circunstancias más difíciles nos dan exactamente la oportunidad que necesitamos para mostrar quiénes realmente somos». Aquella noche en el restaurante no solo toqué el piano, recuperé mi identidad y mi futuro. Eduardo nunca se acercó a Sofía después del concierto, pero envió una carta de disculpa a través de su abogado, admitiendo su comportamiento cruel y expresando su admiración por el talento que había sido demasiado ciego para ver. Aunque Sofía apreció el gesto, para entonces ya había seguido adelante, concentrándose en su carrera musical floreciente y en las oportunidades que se abrían ante ella cada día. La historia de Sofía y Eduardo se convirtió en una leyenda en los círculos sociales de la ciudad. Un recordatorio poderoso de que nunca sabemos realmente quién es la persona que está frente a nosotros.
Demostró que el talento verdadero no puede ser suprimido permanentemente por las circunstancias y que la arrogancia ciega puede privarnos de reconocer la grandeza que nos rodea en las formas más inesperadas. 5 años después, Sofía había establecido una fundación para ayudar a músicos talentosos de escasos recursos a completar su educación, inspirada por su propia experiencia de casi perder su don por las necesidades económicas. En las entrevistas siempre agradecía a aquellos mecenas que habían creído en ella, pero también reconocía que la noche más importante de su vida había comenzado con la humillación más grande. A veces necesitamos que nos desafíen, incluso cruelmente, para redescubrir nuestra propia fuerza y valor. Eduardo, mientras tanto, había aprendido a tratar a sus empleados con respeto, aunque más por necesidad que por genuina transformación personal. Su negocio nunca se recuperó completamente del impacto de aquella noche, pero había encontrado una forma de supervivencia más humilde. Ocasionalmente asistía a los conciertos de Sofía, siempre desde las últimas filas, como un recordatorio silencioso de la lección más costosa de su vida. Si esta historia te ha inspirado, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de tratar a cada persona con dignidad y respeto, sin importar su trabajo o posición social, compártela con otros. Dale like si crees que todos merecemos la oportunidad de mostrar nuestro verdadero potencial. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has tenido que ocultar algún talento debido a las circunstancias? ¿Qué te ha enseñado esta historia sobre no juzgar a las personas por las apariencias? Nos encanta leer sus experiencias y reflexiones sobre cómo el respeto y la dignidad pueden transformar